Fran Monroy, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Estamos vivos, que ya en Caracas es una victoria. Estamos vivos, amanecimos vivos. Además, es mi segunda entrevista internacional que hago hoy, así que significa que el tema todavía les interesa fuera de Venezuela. En principio, debo empezar mi participación hoy diciendo que por segunda vez me pasó una cosa con uno de los oyentes de ustedes y me llamó mucho la atención. Él me conminaba, me invitaba a que no hablara de la situación de México porque yo no tenía por qué meterme en la situación de México. A mí me pareció muy poco democrático, muy poco tolerante, muy poco bonita su propuesta y terminé bloqueándolo porque ya iba subiendo de tono. Eh, me pareció terrible, pero bueno, si me está escuchando, un saludo a él y que sepa que yo voy a seguir hablando de lo que me dé la gana, así de sencillo. Por supuesto que sí. Y lo otro, Por supuesto que sí, Fran. Concentrándonos en el dilema nuestro. Bueno, fue una semana bien interesante, pero que al final dio varias cosas. Una de ellas es que ayer el presidente Maduro, para no ponernos a calificarlo, pasó todo el día en la 41ª Brigada en Valencia, Estado Carabobo, a 189 kilómetros de Caracas, y luego se mudó un poquito más allá, a Puerto Cabello, Estado Carabobo también, como unos 260 kilómetros de Caracas, al oeste de Caracas, mejor dicho. E hizo unos ejercicios militares simulando fuerza, simulando además buen estado físico, cosa que no tiene ni él ni sus generales. En cambio, el presidente encargado, Juan Guaidó, estuvo en una iglesia aquí en Chacao, en el municipio de Chacao, en el corazón de Caracas, y además recibió la prensa de manera sumamente cordial, cosa que teníamos 20 años que no teníamos. Acceso concreto a la presidencia de la República y acceso sin ningún tipo de filtros, de problemas, ni de guaruras, como dicen ustedes, sino de lo más normalito. Simplemente metías el micrófono y preguntabas en esa rueda de prensa improvisada que se hizo fuera de la iglesia San José en Chacao. Dos visiones de país, dos visiones de... pero a la vez dos situaciones actuales. El sábado, el Consejo de la ONU quedó como que vamos a ver para después qué pasa con Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea y varios países de la Unión Europea le pusieron un plazo de 8 días que se vencen el 2 de febrero, es decir, el sábado que viene, a que Maduro convoque elecciones para relegitimarse. Sin embargo, eso no solo Maduro se negó, sino que simplemente va a ser imposible que pase, razón por la cual una avalancha de desconocimientos de la Unión Europea pasará el día sábado 2 de febrero. Recuerden, después les cuento algo importante del 2 de febrero. No, se los cuento de una vez. El 2 de febrero se cumple 20 años de la asunción al poder del chavismo. Mira qué crueldad histórica que vaya a ser el día en que con una gigantesca marcha en más de 54 puntos de Venezuela y en más de 50 puntos del mundo, se vaya a apoyar el desconocimiento de la Unión Europea de parte o sea, hacia Maduro. Mira qué insólita es la historia. Pero también debo decir que entre la última vez que conversamos de ahorita, el día 23 de enero se le dio 72 horas a los funcionarios de la embajada norteamericana para salir de Venezuela y que se rompían las relaciones. Trump dijo simplemente que él no le paraba, como quien dice, no le hacía caso a Maduro porque el presidente era Guaidó y que dejaban eso así. El canciller Jorge Arreaza Montserrat nos dijo, o sea, dijo después en la ONU que bueno, que no importa, que no eran 72 horas, sino que le iban a dar un día más, el día domingo. Luego el domingo, ayer, dijo, mira, mejor 30 días más, pero para conversar, tener una oficina de asuntos, intereses económicos, al más puro estilo que lo que hubo en Cuba muchos años. Sin embargo, pues Trump sigue diciendo que él reconoce a Guaidó y el dirigente de Voluntad Popular, el partido del cual es miembro Juan Guaidó, y que estaba exilado desde hace unos 4 años atrás, Carlos Vecchio, fue nombrado como
de facto embajador en Estados Unidos, no embajador, encargado de negocios en Estados Unidos, y ya empezó, como quien dice, a despachar desde allá. Tiembla tierra porque se le empieza a poner más pequeño el mundo a Maduro. ¿Qué siento yo? Sin ser en exceso optimista, creo que este proceso se puede tardar unos 2 o 3 meses más, pero creo que inexorablemente, a menos de que haya una épica victoria del chavismo, creo que el ciclo del chavismo está llegando a su fin en Venezuela y que si Estados Unidos no le tembló el pulso para sacar a Gaddafi, para sacar a Hussein, para sacar a Manuel Noriega, que eran tipos que realmente daban mucho más miedo de lo que puede dar Maduro, que el único miedo que te puede dar es que te mueras de un ataque de risa con Maduro. Mira que está complicado esto. Y yo creo que honestamente es muy difícil que Maduro se mantenga en el poder. Hay un mapa que hoy sale publicado en algunos medios, no sé si ya lo tengas a la mano, Nat. Bueno, hay un mapa que hoy sale publicado en el ABC, en España, en donde dice España. qué países están, pero el mapa es muy ilustrativo, se llama reparto de apoyos a Guaidó y Maduro. Y se divide el globo terráqueo, el mundo, América, como está pronunciada totalmente por Guaidó, y el bloque de la ex Unión Soviética, cómo está con Maduro. A favor están los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Haití, Bahamas, el Reino Unido, Dinamarca, Georgia, Australia, Israel y Haití. Y República Dominicana. A favor están, a favor de Maduro, Rusia, lo que pasa es que es muy grande, China es muy grande, México, Cuba, El Salvador, Bolivia, Turquía, Irán y Siria. No se posicionan todavía la Unión Europea, Japón, la India y la Unión Europea. Pero la Unión Europea es un ultimátum. Entonces, a efectos prácticos, la Unión Europea está, en términos de béisbol, en tercera base sin out, hasta con un rolling anota esa carrera. Con cualquier cosa, la Unión Europea se voltea y cambia la película. De alguna manera, a mí me preocupa, o sea, me parece insólito que México ni siquiera cuide la forma. Yo creo que están quedando mal alineados. Yo entiendo que en este momento existe un sentimiento antinorteamericano en pueblo llano mexicano, porque vaya, lo que le están haciendo con el muro no es una cosa muy bonita, ni las cosas a veces que dice Trump son muy bonitas. Yo los entiendo, pero este no es un cuento de Estados Unidos contra Rusia, ni de el pueblo, el patio trasero norteamericano. No, esto es un cuento de que van 791 detenidos ilegales en 4 días, que van 35 muertes, todas por armas de fuego, que hay allanamientos ilegales, que hay secuestros ilegales que está haciendo una brigada de la policía bolivariana. Entonces, esto no es Trump, esto es mucho más allá. Fíjate que me parece interesante como partir de una lógica con mayor dureza, con mayor profundidad y lo más imparcial posible. ¿Tú consideras que entonces Guaidó parte de una lógica democrática y que Maduro es un antidemocrático? ¿Qué es más democrático? Que tome protesta en Estados Unidos, que Estados Unidos esté atrás del tema, o todo lo que representa Maduro con toda la corrupción y con todo lo que esto está, y con estos datos duros que tú nos comentas. Y te pongo un poquito como de antecedente, sobre todo partir de una lógica mexicana. Todo lo que tú estás planteando a México le ha pasado. La corrupción, los detenidos, los muertos, los periodistas, y en México se le apostó a la parte democrática de que las instituciones, y por la vía democrática, llegaran, como llegó en este caso Andrés Manuel. Porque seguramente a México nos diera, en una lógica como tú lo planteas,
la intervención estadounidense ya debió de haber llegado hace sexenios, ¿no? Y por todo lo grave, por el tema de las devaluaciones, por el tema de la paridad peso-dólar, por la inseguridad, por las muertes, por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la situación que vivía México, ¿no? Estoy poniendo un poquito como de un símil, ¿no? En esta lógica de como de partir y con un poquito como de dureza, ¿no? Está claro que desde mi punto de vista los dos escenarios son antidemocráticos, pues, y no es un tema de vanagloriar que uno es mejor que otro, ¿no? ¿Sí? Y el otro tema es, y también la pregunta es, ¿hay oposición real en Venezuela para que en un proceso electoral democrático puedan ganar? Ok, excelente pregunta, porque son las preguntas que un periodista debe hacer. Son las preguntas que no son complacientes, muy válidas. Además te las agradezco, te agradezco muchísimo. En principio, voy por allí. ¿Hay oposición? Sí. Si tú sacas cuenta que el 20% nada más apoya a Maduro, hay un 80% que no. Entonces, ¿hay oposición? Bueno, sí. Cuando 25-30% de la población venezolana se ha ido en los últimos 2 años del país, algo te dice que esos no van a regar el mensaje de la revolución bolivariana, sino todo lo contrario, salieron huyendo, ¿no? Y como decía Arjona, que no es mexicano, pero bueno, pero vive allá, si las cosas fueran tan chéveres, si el norte fuera el sur, vaya, las balsas irían hacia La Habana y no al revés. Pero bueno, volviendo al otro punto. Es cierto, los mexicanos han pasado por hiperinflación 2 o 3 veces, es cierto. Es cierto que los mexicanos han pasado por miles de cosas que estamos viendo nosotros por primera vez, es cierto. Pero en México hay instituciones. En México todavía tú no dudarías del Congreso o no dudarías del Tribunal Supremo o del Instituto, el IFE, creo que le llaman ustedes a lo que nosotros llamamos el Consejo Nacional Electoral. Bueno, te voy a contar un cuento interesante, que además tendría que retrotraerme en 1999. Voy a hacerlo lo más rápido posible. En Venezuela hubo 2 partidos que estuvieron en el poder, alternándose en el poder desde el 58 hasta el 88, hasta el 98, que si bien tuvieron muchos errores, por lo menos las instituciones se respetaban. En el 99, una de las primeras promesas de Chávez fue hacer la constituyente. Y la constituyente fue un cheque en blanco, donde se hizo una constitución donde se quedaban muchas cosas tailor-made para generar o preta-por-té, para generar un ordenamiento jurídico a favor del chavismo. Y eso fue lo que fue pasando. Se fue generando un entrampamiento con tinte legal para que el chavismo se fuera quedando. Por ejemplo, la Constitución del 99 tiene la muy buena idea del referéndum revocatorio, pero el referéndum revocatorio, el primero que se convocó fue en el 2004, y como vieron que era tan sencillo dentro de todo hacer un referéndum revocatorio, lo blindaron para que fuera imposible de hacerse. Y de hecho, con unas cuestiones muy poco democráticas y muy injustas y sumamente ilegales, se bloqueó en 2016 la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio contra Maduro. De hecho, un tribunal que no estaba facultado para hacerlo terminó haciéndolo. Por ejemplo, unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el periodo vencido autovotaron por ellos para designarse otra vez magistrados. Algo peor, unos diputados de la Asamblea Nacional del periodo 2010-2015 se autovotaron por ellos para convertirse en magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, las formas jurídicas, las instituciones han sido violentadas. No existen instituciones. Si no existen contrapesos, no es una no es una democracia. Si no existen poderes que se contrapesen, no hay una democracia. El fiscal general de la República, designado de manera inconstitucional, es un tipo absolutamente fanático del gobierno, que además fue gobernador de un estado bajo el chavismo, que fue además militante del chavismo desde que Chávez arrancó su campaña en el 98.
Entonces, válgame Dios, qué democrático puede ser que el fiscal general de la República, que debería defender a la ciudadanía, junto al defensor del pueblo, sean del partido de gobierno. No solo sean del partido de gobierno, sino que sean absolutamente chavistas. Otra cosa, voy más allá, el Consejo Nacional Electoral no tiene una paridad de fuerzas, ni mucho menos. Son 4 representantes del chavismo y uno de la oposición, que normalmente es un adorno, porque es un florero chino, porque él no toma decisiones, porque siempre lo aplastan 80-20. Voy con otra cosa más. El Consejo Nacional Electoral, el órgano que, como quien dice, convoca las elecciones, tiene el periodo vencido desde hace 8 años, pero es imposible que se le pueda, como quien dice, buscar sustitutos, porque el Tribunal Supremo de Justicia hizo 67 sentencias contra la Asamblea Nacional. Algunas que eran algo así como que, no se pueden vestir de azul porque el azul me da urticaria a mí. Entonces, repito, ¿es eso democrático? Estamos en una democracia. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a la constituyente del 30 de julio de 2017. Esa fue pedida por Maduro el 2 de mayo de 2017, bajo unos procedimientos que violaban la Constitución Nacional, unos procedimientos que no estaban en la Constitución Nacional y que les faltaban pasos de la Constitución Nacional para convocar una constituyente. Entonces, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral validó la propuesta de Maduro y ordenó una elección que ya de por sí era inconstitucional, porque además se eligieron 500 constituyentistas para hacer una constitución o para reformar la constitución actual. Pero ellos arrancaron en agosto de 2017 y hoy es 28 de enero de 2019 y todavía no hay un artículo de la constitución discutido. Lo que han hecho son leyes supralegales, porque lo que querían simplemente era pasarle por encima a la Asamblea Nacional. Voy más allá. La Asamblea Nacional en el 2015, el 6 de diciembre de 2015, se ganó en buena lid y había una representación del 67% de los escaños por parte de la oposición. Eso le permitía constitucionalmente una serie de controles a la Asamblea Nacional que fueron proscritos por el Tribunal Supremo de Justicia. Además, el Tribunal Supremo de Justicia desaprobó o desafectó a 3 diputados del estado de Amazonas para que no dieran la cifra mágica de los 112 diputados que daban acceso a las 3/4 partes. Pero no solo eso, todo empezó porque había un proceso supuestamente fraudulento de compra de votos en Amazonas y entonces había que iniciar las investigaciones y mientras tanto había que desafectar a esos diputados de Amazonas. Pero ya va. El proceso empezó por una llamada telefónica grabada ilegalmente. Imagínate tú, ya todo el conflicto empieza por el gobierno violando las leyes. Entonces, ¿por qué no se declaró en desacato después a la Asamblea Nacional? Pero hasta el día de hoy, 37 meses y 22 días después, no hay una sola prueba de que haya habido esa compra de votos. No solo no hay una sola prueba, es que no hay un preso por eso, es que no hay nadie investigado por eso, es que no se investigó eso, simplemente se tomó esa decisión para ilegalizar la Asamblea Nacional. Entonces, repito, ¿qué democracia hay cuando no hay instituciones? Sí, o sea, eso es terrible, pero es que durante muchos meses se dedicaron a desmantelar a las instituciones y a tenerlas bajo su mando. ¿Qué es lo que pronosticas para esta semana? ¿Qué va a pasar? Mira, va a ser una semana tensa donde va a seguir el ajedrez político y donde vamos a empezar a ver medidas jugadas de a poquito. ¿Tú te acuerdas de aquellas partidas mundiales de ajedrez de los 70, los 80, de Kasparov y Fischer y esta gente que podían pasar meses con partidas tablas? Bueno, aquí vamos a empezar a hacer movimientos de a poquito. Hay fechas clave. El miércoles al mediodía va a haber de 12 a 2 del mediodía en Venezuela, va a haber una protesta en donde estés, sea en tu casa, sea en tu trabajo, pidiendo ayuda humanitaria. Y el sábado
2 de febrero, que arranca mi programa otra vez, ahora en Onda La Superestación, código abierto con Fran Monroy, y que yo dudo que la gente me vaya a escuchar, porque todo el mundo, incluso yo, voy a estar marchando. Va a haber una concentración en 50 puntos de Venezuela, 50 ciudades de Venezuela y 50 del mundo, para apoyar a la Unión Europea en el ultimátum que le dio a Maduro, que básicamente se vence ese sábado en la mañana y no va a haber Maduro convocado nada, y por supuesto va a haber una reacción en cadena de la Unión Europea. Por ahora, yo creo que, repito, decir que Maduro es más legal que Guaidó es una ficción de derecho. Entonces, de alguna manera es difícil explicarlo porque no es difícil explicarlo, pero creo que necesitaría un programa completo para explicarles que si de alguna manera no hubo una elección legítima en julio y no hubo una juramentación legítima, porque además no la hubo, no se cumplieron los requisitos de ley el 10 de enero, técnicamente entonces no hay presidente, o sea, jurídicamente no hay presidente. Y si no hay presidente, el artículo 233 de la Constitución Nacional dice que tiene que quedar encargado el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces ahí está ese hueco. Lo que pasa es que el chavismo redactó el artículo 233 y otros artículos más de la Constitución pensando que estos supuestos nunca se iban a cumplir. El artículo 233, desde el punto de vista de técnica legislativa, está mal redactado porque está incompleto y deja estas lagunas jurídicas. Pero repito, en este momento es mucho más legal Guaidó que Maduro. Hoy en un discurso muy cerca de ahí en Panamá, el Papa habla sobre un temor que tiene del derramamiento de sangre y cree que sería imprudente posicionarse en el conflicto que vive Venezuela y pues él está en favor de ser mediador y de que haya una decisión justa y pacífica. Y sobre todo, Frank, en esta lógica de que vuelvo a partir de la parte democrática, no es que uno sea menos democrático o más democrático, el tema es que en este momento se está viviendo una polarización antidemocrática de los dos lados, pues. Y la otra, los estadounidenses no necesariamente aciertan cuando intervienen en un país. O sea, a partir de una lógica de que con Guaidó les va a ir mejor a los venezolanos. Y te digo, porque todo el análisis, los antecedentes que nos diste, todo el diagnóstico que nos compartiste, te lo diríamos y que en México lo conocemos con precisión. Nada más podemos poner a las instituciones que mencionaste, México, y es exactamente lo que hemos vivido 1, 2, 3 veces, la misma radiografía y los mismos elementos. No tiene punto de comparación. Ustedes nunca han vivido un comunismo como el que estamos viviendo nosotros aquí. Ustedes nunca han vivido perder tus familiares por falta de medicina. Ustedes nunca han pasado el hambre que estamos viviendo aquí. Ahí déjense de cosas, ahí discrepo totalmente contigo. Y te diría una cosa, te haría una precisión. En México hay localidades que se parecen en su radiografía a África subsahariana, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de subsahariana, o sea, estamos hablando de que exactamente las características, digo, no es un tema de crítica, sino a lo que voy yo, es un tema de partir de la realidad y de que los dos lados, o sea, en este momento estamos fuera de Venezuela, pero los dos lados no necesariamente significa que estén partiendo de un esquema democrático, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo mejor? Ahí ti. ¿Cuánto es el salario mínimo en México? México tiene de los salarios mínimos más bajos en América Latina. Ajá, pero dame el número en dólares. No, como $5. Ok, te ganamos. Nosotros estamos al día de hoy $3 mensuales. 6 dólares. 6 dólares. Sí, en una lógica sí, nosotros que no estamos muy distantes, pues. Buenos días. Quizá a lo que nos estamos queriendo referir es a esta debilidad en las instituciones, a esta falta de credibilidad en las instituciones. Es decir, sí, México también está adoleciendo de alguna manera muy, muy impactante, muy directa, que evidentemente se refleja en el malestar social de los mexicanos. No hemos llegado al extremo, es cierto, no hay punto de comparación, es cierto, en este momento actual entre Venezuela y México, pero creo que somos compañeros, ¿no?, del mismo dolor en esta situación de falta de credibilidad,
de no saber a quién tienes que acudir, en donde la delincuencia está totalmente vinculada y confundida, ¿no?, con la parte institucional y de autoridad en México. Ah, bueno, eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Lo que sí te diría es una cosa. Yo siento que ustedes están entrando en la película de la que nosotros estamos saliendo. Y creo Totalmente. que, creo Eso que sí, si no se... Ahí sí coincidimos, ahí sí coincidimos. Ahora, Y nada más que la Y creo que mi mi pánico es que entren. el Cinemascope. sí, aquí a lo que voy, y creo que es interesante esta reflexión que hace del Papa, porque el tema es cuál es el costo que representa esta polarización. Y a quién conviene. Y yo creo que a nadie conviene pues, que se bañe de sangre. A nadie. Porque estamos hablando de que la polarización, Maduro seguramente tiene base social para apostarle a esto. Y seguramente, como lo que tú planteas, la oposición también tiene base social. Y los dos, en un tema de choque de trenes, pues ¿qué conviene más, no? Y esa es la parte y la reflexión que hacemos, o me toca hacer desde fuera, ¿no? No estoy viviendo esa realidad desde Hay dentro. una cosa. Yo no quiero sangre porque, entre otras cosas, ustedes están en México. Yo estoy aquí. A mí me puede caer una bomba porque yo estoy a 1 kilómetro de una base aérea. Yo no quiero sangre. Pero hay varias cosas. Una, el Papa está demasiado cantinflérico. El Papa debió haber tomado una posición mucho más dura. Dos, a nadie conviene el baño de sangre, por supuesto. Desafortunadamente, mientras más pase el tiempo y no haya acuerdos, que yo sería partidario de un acuerdo, pero por ahora no está sobre la mesa porque el propio gobierno, o sea, el propio equipo de Maduro no quiere acuerdos, evidentemente está lejana. Tres, y más importante, de alguna manera, mi pánico con ustedes, con México, o sea, los venezolanos siempre hemos sido muy afines a México, porque nosotros, gústenos o no, nuestras novelas se han visto allá y sus novelas se han visto aquí. Así como Sábado Sensacional se veía allá y nosotros veíamos siempre en domingo, así como para nosotros es normal las rancheras, o sea, aquí en Venezuela hay más mariachi por centímetro cuadrado que en Guadalajara y por mucho. Aquí no hay cumpleaños que no se termine con un mariachi. Aquí no hay, bueno, la cantidad de restaurantes mexicanos que hay en Caracas es 10 o 15 veces más que la cantidad de restaurantes venezolanos que hay en Ciudad de México. Pero eso por decir lo mínimo. Para nosotros, México es algo que nos es absolutamente cercano. A mí me daría pánico, como alguien que ha vivido la mitad de su vida en el chavismo, que ustedes cayeran en eso. Y mi pánico es que van para allá y que no se están dando cuenta que de alguna manera es cierto, sobre todo en algunos estados hay sociedades muy corruptas. Sí, yo lo sé, porque además lo veo en las noticias y porque tengo amigos mexicanos me lo comentan, pero que todavía ustedes son rescatables, todavía ustedes tienen diabetes, pero no se están muriendo de hambre. Tienen desnutrición, pero no se están muriendo de hambre. Nosotros somos un cadáver que se está muriendo, o sea, un cadáver que está prácticamente, que si no lo inyectas, se muere. Entonces, de alguna manera, mi cuestión es, como periodista y como ciudadano, porque aquí estoy hablando más como ciudadano que como periodista, es que me da pánico tener que volver a pasar ¿Cuál después. sería, perdón que te interrumpa, cuál sería la solución? Es decir, tú desde el exterior, tú con esta experiencia, tú como voz, ¿no?, abierta del sufrimiento y del padecimiento del pueblo venezolano, yo te preguntaría, más allá de la queja y más allá de lo mal que le están pasando, si ya pasaron ustedes esta película, ¿qué hubiera hecho Venezuela para poder evitar todo esto? Buena pregunta. Nosotros debimos en el año 98 darnos cuenta que realmente había mucho que mejorar como país, pero que no debíamos haber confiado en un militar que había intentado dar un golpe de Estado. Estuvieron ahí. ¿Y ahora qué sigue? Es decir, ¿cuál en este proceso, en esta película rápida, ¿no? Porque podemos hablar de esto todo el día y sin embargo ya tenemos hambre. Pero un poco es, ok, eligieron mal a un representante social
de alguna manera se repite la historia de México, estaban cansados también, ¿no? Y entonces le apostaron al chavismo. Después, ¿qué pasa? Cuando empezaron a darse cuenta de cómo se iba escribiendo la historia y de que los resultados no eran lo que esperaban y que comenzaron a cambiar los colores al interior, por supuesto, de Venezuela, ¿qué hubieran hecho? Es decir, ¿cómo hubieran parado esto? Porque las instituciones ya estaban fallidas, porque ya estaba el Estado caído. Es decir, ahora, ¿qué hubieran hecho? Creo que la virtud, la ventaja de lo que está pasando es que por fin hay un piso un piso jurídico internacional y que el hambre es el mejor aglutinador social que hay. En las marchas, en las últimas marchas que he visto yo, aquí hay gente de pueblo, aquí hay exchavistas, aquí hay de todo, porque mover lo que se movió el 23, si tú sumas todas las poblaciones y el número, no solo el número de poblaciones, sino el número de gente que salió a marchar, fácilmente excede el 15% de la población venezolana. Eso es 3 veces más de lo que pasó en los Balcanes, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, yo creo que la ventaja es que ahora la legalidad asiste. Ahora hay un piso legal y nada, hay que defenderlo. Yo no soy partidario de intervenciones de otros países. No soy partidario de guerra. No soy partidario de que haya conflicto y derramamiento de sangre, porque puedo ser yo, pueden ser mis sobrinos, pueden ser mis amigos, puede ser mi familia. He visto morir amigos, he visto morir periodistas, amigos, acá en las luchas. He visto morir gente que pasó al lado mío, viva, en la marcha y regresa muerta. He visto cosas que no quisiera haber visto. Entonces, de alguna manera, yo lo que creo es que la organización vecinal, la organización, el articulamiento social, desde tu microinfluencia, es decir, desde tu casa, desde tu familia, desde tu colonia, como dicen ustedes, desde tu estado, es el que nos puede llevar más allá de los políticos. Los políticos son una circunstancia y son necesarios, porque los partidos políticos son necesarios en una democracia, pero el ordenamiento de nosotros y el empoderamiento de nosotros como ciudadanos con peso y con fuerza, pues de alguna manera sería el remedio más lógico para toda Latinoamérica. A mí me da miedo que la flor del chavismo prenda en otros jardines, porque honestamente a mí me costó, pues, me ha costado salir de esto y todavía no hemos salido. Cuando algo no queremos que suceda, toco madera, tocamos madera, porque no pasa. También. Fran, te mandamos un abrazo, estaremos pendientes a lo largo de la semana de cualquier cosa que suceda y nuestra solidaridad con tu pueblo, con tu país, con nuestros hermanos de Venezuela. Con nuestros hermanos de Venezuela, exactamente. Somos la misma gente. Somos la misma gente. No se olviden de nosotros y recuerden que de verdad en todo venezolano hay un despecho con ranchera. En todo venezolano hay, nos sabemos todas las canciones de Juan Gabriel, gústenos o no, y de alguna manera sabemos bastante más de lo que ustedes imaginan de nosotros. Y hasta que el gobierno nos quitó, por ejemplo, Azteca, yo veía Ventaneando, por ejemplo. Así que no somos ajenos a ustedes. Así que hasta la próxima. Disculpen el tono y disculpen, gracias por las preguntas porque no fueron complacientes y eso se necesita a veces. Muchas gracias a ustedes. Fran Monroy, desde Venezuela, desde Caracas, allá sufriendo esta serie de procesos antidemocráticos, ¿no?